Hola, buenos días. Soy Gabriela Simonelli y esta semana en Ciencia de los Materiales vamos a estudiar materiales poliméricos. Los polímeros son materiales formados por largas cadenas, en general de moléculas orgánicas. Estas cadenas a su vez están formadas por unidades que se repiten, que son los monómeros. Y entonces, tanto la química de estos monómeros como el largo de las cadenas, como la disposición espacial después de estas cadenas y cómo interactúan entre sí, le dan las propiedades características a estos materiales. Estos materiales son de uso muy extenso, son muy versátiles, de bajo costo, pero actualmente digamos, presentan un gran problema respecto a la gran cantidad de desechos que generan y la dificultad para degradarlos. Entonces, bueno, empezando por el principio, los polímeros son materiales constituidos por cadenas atómicas. Cada eslabón de la cadena se llama mero o unidad básica y está constituido por varios elementos de la tabla periódica. Los más comunes son materiales orgánicos basados en la química del carbono. Tenemos algunos ejemplos acá de objetos poliméricos, por ejemplo, esto es polietileno. Esto es PET, ya después vamos a dar los nombres completos, PVC, bueno, las moléculas orgánicas, silicona, esto es ABS, el caucho vulcanizado o goma vulcanizada. Y bueno, en general, digamos, están todos estos materiales se basan en la química del carbono. Recordemos un poquito cómo era el carbono. El carbono, bueno, le faltan 4 electrones para tener su capa completa. Entonces, cuando se une con el hidrógeno, puede tener hasta 4 enlaces covalentes con el hidrógeno, formando lo que era el metano. Esta molécula ya la vimos, es una molécula que tiene enlaces covalentes hidrógeno-carbono, es una molécula no polar, ¿sí? Entonces cuando interactúa con moléculas de este tipo, interactúa con enlaces de Van der Waals y como esos enlaces son muy débiles a temperatura ambiente, digamos, este compuesto se presenta como en forma gaseosa y es el componente principal del el gas natural. Entonces, el carbono, cuando tiene todos sus enlaces satisfechos con átomos de hidrógeno, ¿sí? Forma el metano. También, digamos, carbono, hidrógeno, hidrocarburos, ¿sí? Pueden formar otras moléculas, como por ejemplo el etileno. En el etileno lo que tenemos es un enlace doble de carbono. Entonces, el carbono se une consigo mismo y con, en este caso, dos átomos de hidrógeno. Entonces, esta tiene una fórmula química CH4, esto tiene C2H2, este es el etileno. También podemos tener acetileno, donde hay enlaces triples entre carbono y carbono, y entonces acá tenemos C2H2 como fórmula química. Cuando el carbono tiene todos sus enlaces satisfechos y no hay enlaces dobles o triples con el hidrógeno, digamos, se dice que la molécula está saturada y estas son insaturadas. Entonces, para formar hidrocarburos, ¿sí? Que son compuestos con hidrógeno y carbono, necesitamos moléculas que no estén saturadas, o sea, que estén insaturadas, y entonces, por ejemplo, con el etileno, lo que tenemos es que si acá inicialmente había un enlace doble, este enlace doble se rompe por alguna razón, por algún iniciador, digamos, de reacción, y entonces ahora los carbonos pueden compartir este electrón que no estaba compartido con otra molécula o con otro átomo. Lo comparten, por ejemplo, con otra molécula de etileno, que a su vez, digamos, necesita romper este enlace, y así se forma la cadena de polietileno, quedando acá en este caso ya todos los enlaces saturados. La cadena, digamos, acá tengo una visión plana de la cadena de etileno, acá tengo una visión estirada pero tridimensional de la cadena de etileno. Recuerden que el carbono con el hidrógeno, ¿sí? Tenían, y con estos ángulos y estos enlaces covalentes, ¿sí? Que eran de la hibridización sp3, ¿se acuerdan? Bueno, formaban ángulos de 109,5 grados
Y entonces, bueno, acá tengo la cadena estirada, representada, digamos, en una visión tridimensional, donde estos ángulos, tanto hidrógeno-hidrógeno como carbono-carbonos, forman ángulos de 109 grados. Bueno, entonces, esa era una cadena, ¿sí? El material está formado por muchas cadenas que, como les decía, se pueden disponer de diferentes maneras espacialmente. Las cadenas, dentro de las cadenas tenemos enlaces covalentes fuertes, carbono-carbono e hidrógeno-carbono. Estos enlaces son covalentes fuertes y entre cadenas vamos a tener enlaces de Van der Waals que son mucho más débiles. Las cadenas tienen cierta libertad de movimiento, ¿sí? Porque lo que tenemos que fijar son estos ángulos de 109 grados. Entonces pueden doblarse, enroscarse y presentar el material, digamos, puede presentar un aspecto como este cuando las cadenas no están estiradas, ¿no? Entonces, bueno, está la representación de los fideos. Esto sería una representación de un material polimérico cuando no es algunos tipos de materiales poliméricos. No todos tienen exactamente esta disposición de cadenas, pero algunos sí tienen esta disposición de cadenas y entonces queda como una maraña, digamos, de cadenas, un enredo de cadenas. Bueno, además no todas las cadenas tienen el mismo largo, eso porque en el proceso de polimerización que ya vamos a ver, digamos, no todas las cadenas se quedan exactamente con la misma cantidad de meros en su conformación. Y entonces, bueno, también me va a influir el largo de las cadenas y vamos a tener que caracterizar ese largo de las cadenas, pero con una distribución de largos y promedios, ¿sí? Porque no podemos decir este material tiene un único largo de cadena. Bueno, ¿qué propiedades tienen los polímeros? Son muy buenos aislantes térmicos y eléctricos, ¿sí? No hay electrones libres, son enlaces covalentes, básicamente lo que hay dentro de las cadenas y de Van der Waals entre cadenas. Muchas veces tienen muy buena transparencia, muy buena resistencia a algunos ácidos, a algunas sustancias básicas y disolventes. Y aunque no tienen buenas propiedades mecánicas, si se acuerdan en todos esos grafiquitos donde comparábamos las propiedades mecánicas de los materiales, que no lo voy a repetir ahora, ya lo vimos con los cerámicos en la primera clase también, los polímeros siempre andan bastante por abajo en las propiedades mecánicas, tanto resistencia como rigidez, por ejemplo, pero son mucho más livianos, o sea que la densidad es mucho menor. Entonces, si uno habla de módulos específicos que son propiedades sobre densidad, ¿sí? Por ejemplo, resistencia a la atracción sobre densidad del acero, y la compara con un polímero como el polimetilmetacrilato, que es un acrílico, tenemos que la resistencia del acero es mucho más grande, pero la densidad también es mucho más grande. Entonces, la relación resistencia-densidad, el polimetilmetacrilato es un poco superior a lo que es el acero. Entonces, cuando se necesita tener materiales livianos, digamos, los polímeros son una muy buena opción, porque necesitaría para soportar una misma carga, digamos, al final tengo que poner menos polímero que en peso, ¿sí? Tengo que poner menos polímero que acero. Bueno, entonces estas, además de que son muy fáciles de conformar, pueden tener, por supuesto, dependiendo del polímero, ¿no? Esto también sigue siendo acrílico, ¿sí? Pueden tener buenas propiedades mecánicas, pueden ser vistosos en este caso, ¿sí? Bueno, que da pie para que se puedan hacer prototipos de diseño como este que estoy mostrando en la figura. Bueno, vamos a clasificar los polímeros como naturales, ¿sí? Que son obtenidos de plantas o animales. Polímeros naturales son madera, goma, son polímeros, esos son bastante más complejos que después los que vamos a ver que son sintéticos, ¿no? Que son moléculas. Por supuesto que hay sintéticos complejos, pero hay sintéticos que son bastante sencillos en sus unidades estructurales. Pero bueno, madera, goma, algodón, cuero, lana, seda, proteínas, enzimas, ¿no? Todo lo que son las biomoléculas, todos esos son polímeros naturales de química bastante compleja. Tenemos naturales modificados,
que, bueno, por ejemplo, la goma vulcanizada, la goma en sí se saca bueno, del caucho, se sacaba, digamos, de la savia del árbol, pero bueno, en sí es una sustancia muy líquida, con pocas propiedades, o sea, no tenía buenas propiedades, pero haciéndole un proceso de vulcanizado que consiste en crear enlaces covalentes entre cadenas poliméricas, bueno, se mejoraban mucho las propiedades. Bueno, lo mismo el celuloide, que es digamos, las primeras películas cinematográficas estaban hechas en este polímero, es a partir de la celulosa, digamos, se le hace un proceso para mejorar las propiedades. Bueno, después tenemos los sintéticos, que son bueno, desarrollados a partir de ciertas moléculas, digamos, lo que se hace es crear las cadenas. El primero de estos es la baquelita, que es especial, digamos, porque a diferencia de muchos de los otros que vamos a nombrar, este polímero, digamos, forma redes, no son cadenas, sino que forma redes y hace que tenga propiedades diferentes. Después, bueno, nylon, acrílico, neopren, polietileno son más o menos conocidos o lo deben haber escuchado. Y bueno, tenemos semisintéticos como el rayón, que es a partir de polímeros naturales, se resintetizan, o sea, como materia prima son polímeros naturales, pero se hace una síntesis nueva para crear un material nuevo. Bueno, entonces, volviendo a las moléculas compuestas por carbono e hidrógeno, quiero que veamos unos detalles acá en esta secuencia de cómo va creciendo la cantidad de carbonos en las moléculas, ¿sí? Bueno, acá tenemos los nombres, metano, etano, propano, ¿no? Decía que, bueno, el metano era CH4, bueno, una molécula de este tipo sería etano, ¿sí? Propano ya tiene 3 carbonos y así podemos ir uniendo más carbonos y siempre satisfaciendo los enlaces del principio, del final y bueno, estos laterales, por llamarlos de alguna manera, con hidrógeno, ¿sí? O sea, siempre estamos combinando carbono con hidrógeno, ¿no? Entonces estamos haciendo cada vez moléculas más largas, con más cantidad de carbonos y fíjense cómo va cambiando el punto de ebullición. El metano, menos 164, el etano, menos 88, menos 42, y así va creciendo hasta 69, por ejemplo, cuando tengo carbono 6, hidrógeno 14. ¿Por qué lo menciono? Bueno, decíamos que esta es una molécula no polar, ¿sí? Estas son moléculas no polares, y la manera en que interactúan entre ellas estas moléculas es a través de enlaces de Van der Waals, ¿no? Estos enlaces de Van der Waals son muy débiles, pero cuanto más larga es la molécula, mayor cantidad de enlaces de Van der Waals tengo, y entonces eso hace que las temperaturas de ebullición sean cada vez más grandes. Entonces, bueno, los hidrocarburos en general tienen puntos de fusión y ebullición bajos, entre las moléculas los enlaces son de Van der Waals, pero a medida que va creciendo el número de enlaces de Van der Waals, porque va siendo la molécula cada vez más grande, más larga, ¿sí? Este punto de ebullición va creciendo. Bueno, acá hay otras moléculas orgánicas, ¿sí? Que van a constituir, digamos, polímeros, ¿sí? Tenemos alcoholes, ésteres, ácidos, aldehídos y, bueno, los hidrocarburos aromáticos, donde tenemos esta representación de este anillo aromático. Acá está bien el detalle de qué es lo que representa este esquemita, eso lo deben conocer ustedes, ¿sí? Tenemos que en cada vértice de este hexágono, que no figura un palito, no figura un enlace, ¿sí? Tenemos un hidrógeno enlazado con el carbono y los enlaces de carbono se van alternando entre simples y dobles, simples y dobles, simples y dobles. Este es el anillo aromático. Entonces, ¿cómo se producen estos polímeros?
lo que se hace, digamos, es, bueno, con el precursor, la molécula precursora, por ejemplo, el etileno, si vamos a producir polietileno, bueno, se somete a temperaturas y condiciones adecuadas de presión y con un inicializador de reacción, un catalizador, ¿sí? Lo que se hace es este enlace, que era doble, como ya lo mencioné en algún momento, ¿sí? Se rompe este enlace, entonces este carbono se une con este radical catalizador y entonces el carbono que lo acompañaba queda activado, ¿sí? Entonces este puede, digamos, puede producir que se rompa el enlace de una molécula de etileno vecina y entonces se va formando una cadena de polietileno, ¿sí? Donde cada molécula de etileno estaba constituida por 2 carbonos y 4 hidrógenos, ¿sí? Se va uniendo o sea, va reaccionando y va creando la larga cadena polimérica. Bueno, esto termina en alguna etapa, digamos, cuando, por ejemplo, dos cadenas con este enlace activo se encuentran entre sí o poniendo algún terminador de reacción en el reactor. Entonces, esto es lo que tenemos en un polietileno, ¿sí? Esta es la unidad del mero, es el monómero, la unidad que se repite y como ya les dije, bueno, se dispone especialmente de esta manera cuando la vemos estirada, pero siempre con estos ángulos de 109,5 grados. Entonces, no solamente con carbono e hidrógeno formamos polímeros, tenemos muchos otros elementos que participan en la química de estos materiales. En este caso tenemos también un mero bastante sencillo que en vez de tener átomos de hidrógeno unidos con el carbono, tenemos flúor, ¿sí? Este es el politetrafluoruro de etileno, que se conoce como teflón comercialmente. Politetrafluoruro de etileno. En vez de tener los 4 hidrógenos, tenemos un cloro reemplazando uno de los hidrógenos, tenemos el PVC, que es a ver, esperen un momentito, policloruro de vinilo, policloruro de vinilo, así se llama. Bueno, polipropileno, tenemos este grupo CH3 reemplazando uno de los hidrógenos. Por acá seguimos con más, esto ya lo vimos, también. Bueno, y el poliestireno, tenemos este anillo aromático enlazado con uno de los carbonos. El poliestireno es, bueno, poliestireno expandido, por ejemplo, es lo que se conoce como telgopor. El teflón, PVC, bueno, y polipropileno. Hay otros más complejos, ¿sí? Que incluyen, bueno, mayor cantidad de elementos. Estos son los acrílicos. Este es un tipo de acrílico, polimetilmetacrilato, se lo conoce generalmente como PMMA. Es bastante utilizado. Este tiene muy buenas propiedades ópticas, como vimos en el prototipo ese del auto. Después tenemos la baquelita, que la diferencia es con esto, fíjense que tanto el teflón y todos los que vimos recién, fíjense que siempre está representada como la unidad que se repite con un palito para acá y otro palito para acá, o sea que tiene 2 enlaces disponibles. Entonces esto se va a enlazar con otra molécula igual de esta manera, que se va a enlazar con otra y va a formar una cadena. Ahora la baquelita tiene 3, ¿sí? Tiene 3 enlaces disponibles, entonces se va a enlazar con otra, ya no va a formar una cadena, sino que va a formar una red. Esta red puede ser tridimensional. Bueno, el nylon también va a formar una cadena de esta manera. El PET, bueno, y policarbonato, ven que se van complejizando, pero bueno, siempre tenemos una unidad que se repite, ¿no? O sea, acá por ahí tenemos, bueno, es todo esto, digamos, por ejemplo en el nylon, todo esto es la unidad que se repite.
y en este caso estos corchetes, ¿sí? Indica que hay 6 de estos, ¿sí? O sea, la periodicidad del polímero, digamos, es, bueno, tengo 6 de estos, tengo esto de nuevo, después tengo esto, tengo 4 de estos, tengo esto de nuevo, y después empieza de nuevo esta NHK, etc. Bueno, entonces en el proceso de polimerización se van enlazando, digamos, los meros, pero finalmente cuando se termina el proceso de polimerización no todos los meros tienen la misma longitud. Entonces, como es muy importante conocer el peso molecular o largo de las cadenas, porque es algo que influye mucho sobre las propiedades del material, ¿sí? Necesitamos una manera de caracterizar este peso molecular o largo de las cadenas. Entonces, el peso molecular lo vamos a calcular de manera de un promedio sobre todo el conjunto de las cadenas. Entonces, el promedio puede ser un promedio, o sea, el peso molecular puede ser medio numérico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el peso molecular medio numérico? Nosotros lo que vamos a tener es una distribución de pesos moleculares. Acá está dibujada lo que es la distribución. Después en el práctico van a hacer ejercicios con este tipo de datos y van a tener que calcular pesos moleculares sabiendo cómo es la distribución de los pesos de las cadenas. Pero lo que tenemos representado acá es un histograma donde en este eje tenemos la fracción de cadenas que están en cierto rango de peso molecular, ¿sí? En este histograma lo que tenemos es que tenemos aproximadamente 0,05, ¿sí? En fracción de cadenas está entre 5 y 10 kilogramos sobre mol, ¿sí? Después tenemos que entre 10 y 15 tenemos más cadenas que están en ese rango de pesos, ¿sí? Tendremos 0,16, ¿sí? 0,22 cadenas están entre 15 y 20, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esta distribución de pesos moleculares, donde acá, bueno, pusimos la fracción de cadenas que están en cada uno de estos rangos de pesos moleculares. Entonces, el peso molecular medio numérico es la fracción de cadenas en determinado rango de pesos moleculares por el peso medio del intervalo, ¿sí? Este MI es el peso molecular medio del rango I y XI es la fracción del número total de cadenas dentro del rango correspondiente. Bueno, espero que les haya quedado una idea de cómo se calcula el peso molecular medio numérico. Ya, como les decía, en el práctico van a tener que hacer las cuentitas y van a terminar a darse cuenta de cómo es esto. Bueno, otra manera de calcular peso molecular es peso molecular medio en peso, ¿sí? Entonces, es una definición parecida, ¿sí? También vamos a tener fracción por peso molecular medio del intervalo, pero estas fracciones ya no van a ser numéricas. O sea, fracción numérica quiere decir que es número de cadenas que tienen en este peso en este rango sobre total de cadenas. Eso es una fracción numérica. Número de cadenas que me caen con el peso molecular entre 5 y 10, por ejemplo, sobre el total de cadenas que tengo en el material. Y en el caso del peso molecular medio en peso, es peso de las cadenas que me caen en este rango sobre el peso total del material. Peso de las cadenas que me caen en este rango sobre el peso total del material. Entonces, tenemos este tipo de distribución. En este caso son fracciones en peso y el peso molecular medio en peso es bueno, la sumatoria de los productos de las fracciones en pesos por los valores de los pesos medios de los intervalos, ¿no? Si estoy entre 5 y 10 voy a poner como MI 7,5, ¿no? Kilogramos sobre mol. O sea, acá dice 10 a la 3 gramos sobre mol. Una cosa que siempre tiene que pasar, digamos, es que el peso molecular, fíjense la diferencia de distribuciones, ¿no? Siempre la distribución en fracciones en peso
¿sí? Está más hacia la derecha que la numérica, porque las moléculas que son más pesadas aportan más a la fracción en pesos, ¿sí? Entonces siempre se me digamos, queda un poco más tirada hacia la derecha o a los pesos moleculares mayores, ¿sí? Que esta distribución donde tenemos fracciones numéricas. Y por lo tanto, el peso molecular medio en peso siempre es mayor que el peso molecular medio numérico, ¿sí? Porque la media de esta distribución va a ser mayor que la media de esta distribución. Bueno, una caracterización muy importante de los polímeros es el grado de polimerización, que representa el número promedio de meros dentro de una cadena. Y lo calculamos como el peso molecular medio numérico, ¿sí? Sobre la masa del mero. Acá tiene una M rayita, ¿sí? Porque es este mero, digamos, cuando tenemos lo que llaman copolímeros, que enseguida vamos a ver, donde tenemos más de un mero, más de un tipo de mero conformando el polímero, esta masa tiene que ser la masa del mero promedio, ¿sí? Y eso también lo van a trabajar en los prácticos. Bueno, entonces el grado de polimerización es el peso molecular medio numérico sobre la masa del mero o del mero promedio cuando tenemos más de un mero involucrados en la cadena. Bueno, entonces muchas de las propiedades de los polímeros se ven afectadas por la magnitud del peso molecular o el grado de polimerización, ¿sí? Cuanto mayor es el peso molecular, mayor va a ser el grado de polimerización. Y bueno, la temperatura de fusión o ablandamiento aumenta con el crecimiento del peso molecular. Eso es lo que les comentaba al principio cuando veíamos la secuencia de cómo a medida que tenía más carbonos en la cadena iba aumentando la temperatura de ebullición en ese caso. Y podemos considerar, digamos, que a temperatura ambiente los polímeros de cadenas cortas, polímeros de cadenas cortas son del orden de 100 gramos sobre mol de peso molecular, ¿sí? Ustedes pueden sacar, supónganse, una cadena de polietileno que tenga del orden de 100 gramos sobre mol de peso molecular. Si la dividen por la masa del monómero de etileno, ¿sí? Les va a dar el grado de polimerización. Y esos son unos pocos meros conformando la cadena, ¿no? Entonces, a temperatura ambiente, cadenas cortas en general son líquidos o gases, ¿sí? A temperatura ambiente, los que tienen entre aproximadamente 1000 gramos sobre mol son ceras o resinas blandas, y más de 10.000 a 100.000 o 1.000.000 de gramos sobre mol son sólidos con interesantes propiedades mecánicas. Lo que también mencioné es sobre cómo se disponían espacialmente las moléculas, ¿sí? Y lo que les decía es que, bueno, entre estos carbonos el enlace es de 109 grados, 109,5 en realidad, ¿sí? Pero tienen el grado de libertad, o sea, un mero respecto del otro, digamos, en la cadena, pueden acomodarse alrededor de, digamos, este círculo, ¿sí? Siempre respetando el enlace de 109 grados, tiene un grado de libertad que es el de acomodarse en cualquiera de en estos lugares, ¿sí? Determinados por este círculo. Entonces, las cadenas no necesariamente van a estar, digamos, todos en la misma línea, sino que pueden ir doblándose, ¿sí? Siempre respetando los 109 grados, el enlace de 109 grados, pueden ir doblándose en el espacio. Y formar esos espaguetis, ¿sí? Que bueno, pueden estar tan doblados como resulte, digamos. Y entonces lo que vamos a hacer es definir dos parámetros que me caracterizan el material, ¿sí? En función de, bueno, el largo de las cadenas, uno de los parámetros es la longitud de la cadena extendida,
La longitud de la cadena extendida sería, si yo agarro esta punta, la dejo fija y estiro totalmente la cadena, ¿sí? ¿Cuánto mediría la cadena? Sería dejarla en esta posición, ¿sí? O sea que estaba toda doblada entre sí y la dejo de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a medir la cadena extendida? Esta es la longitud extendida. Va a ser número de enlaces de carbono que tengo, por la longitud de cada enlace de carbono, por el seno de 109,5 sobre 2. ¿Por qué es eso? Bueno, la longitud de cada enlace es este, L, ¿sí? Entonces, cada uno de estos enlaces a esta dirección, que es la longitud de la cadena extendida, me aporta L por el seno, L por el coseno de este ángulo de acá, que es lo mismo que L por el seno de este ángulo de acá. ¿Sí? L por el seno de este ángulo de acá, este ángulo, ¿sí? Es lo que me aporta en longitud cada uno de los enlaces de carbono. Ahora, este ángulo que estoy marcando acá es la mitad de los 109, ¿no? Porque este es el ángulo de 109, entonces esta es la mitad de los 109. Entonces, cada enlace de carbono me aporta L seno de 109,5 sobre 2. Lo multiplico por la cantidad de enlaces de carbono y eso me da la longitud de la cadena extendida. Ahora, esta longitud este número de enlaces de carbono tiene una relación con el grado de polimerización. El grado de polimerización es el número de meros que constituyen la cadena. Entonces, supónganse esto es polietileno, ¿sí? Un mero tenía 2 carbonos en cada mero, ¿no? Cada mero tiene 2 carbonos y entonces el número de enlaces que tengo va a ser el doble del número de meros. O sea que el número de enlaces de carbono que tengo va a ser 2 veces el grado de polimerización, ¿sí? Es una pena que no lo haya escrito acá, pero bueno, el número de enlaces, después en el PDF que les pase, se los voy a poner, el número de enlaces que tengo, el N grande, es 2 veces el grado de polimerización. Bueno, otra magnitud que interesa, ¿sí? Es lo que se llama la longitud media cabeza-cola. Esto en promedio, digamos, si una cadena empieza por acá y tiene n pasos, ¿sí? N pasos que van tomando posiciones al azar, al final de la cadena de n pasos voy a haber recorrido una distancia entre el principio y el final dado por esta formulita, L raíz de n, donde n es el número de enlaces de carbono. Que de nuevo, n es 2 veces el grado de polimerización en la mayoría de los polímeros que vamos a tratar, ¿no? O sea, los polímeros muy complejos, por supuesto, pueden tener en el medio muchos más átomos de carbono, ¿sí? Pero si nosotros vamos a estar con teflón o polietileno, PVC, ¿sí? Siempre van a tener 2 enlaces de carbono por mero. Entonces, esta es la longitud de cadena extendida y esta es la longitud media cabeza-cola, ¿sí? Esto es de la teoría de caminatas al azar, digamos, sale que la relación entre la distancia recorrida y el número de pasos es L por la raíz cuadrada del número de pasos dados, ¿eh? L es la longitud del paso. Bueno, entonces con estas magnitudes, digamos, también podemos caracterizar a los materiales poliméricos y este N está relacionado con el grado de polimerización. ¿Cómo son estas cadenas? Decíamos que si estamos con polímeros que están formados por un solo tipo de mero, que son los homopolímeros, ¿sí? O sea, todos los meros son iguales acá. Si tenemos estos meros con 2 enlaces de carbono disponibles para enlazarse, ¿sí? Bueno, estas se pueden formar cadenas lineales, ¿sí?
Estas cadenas son simples, largas y flexibles. Hay fuertes enlaces de Van der Waals entre cadenas. Ejemplos de polímeros que forman cadenas lineales son polietileno, PVC, poliestireno, nylon, polimetilmetacrilato. Todos esos tienen dos enlaces para compartir. Después, bueno, podemos tener cadenas ramificadas, ¿sí? Por alguna razón, alguno de los meros se une con otra, covalentemente, ¿sí? Covalentemente, todos estos son enlaces covalentes, ¿no? Entonces salen ramas, ¿sí? De la cadena. Estas ramas laterales resultan de reacciones laterales durante la polimerización. El empaquetamiento de las cadenas pierde eficiencia, resultando polímeros menos densos, ¿sí? Estos pueden acomodarse más cerca unas de otras y esto debido a las ramas que tienen, ¿sí? No pueden acercarse tanto y entonces los polímeros son menos densos. Podemos tener polímeros entrecruzados, estos tienen propiedades bien interesantes. Tenemos enlaces covalentes, acuérdense que los enlaces covalentes son fuertes, ¿sí? Estos enlaces covalentes que me unen las cadenas y este entrecruzamiento se obtiene a través de reacciones químicas no reversibles, en general a alta temperatura, por ejemplo el proceso de vulcanización, ¿sí? Por ejemplo la goma vulcanizada son polímeros lineales con entrecruzamientos de enlaces, o sea, con enlaces covalentes, que hace que bueno, mejoren sus propiedades. Y después tenemos polímeros con cadenas en red, que son meros con 3 enlaces covalentes activos que forman redes tridimensionales. Y estos polímeros, bueno, tienen muy buenas propiedades mecánicas y térmicas, como los epoxis, bueno, formaldehído y la que mencionábamos, la baquelita, ¿sí? Entonces, para que formen redes necesitamos que tengan más de 2 enlaces para unirse con los otros meros. Después tenemos copolímeros. Los copolímeros son polímeros que están formados por más de un tipo de mero. Acá tenemos la representación de 2 meros diferentes y estos meros pueden ubicarse de diferentes maneras. Por ejemplo, al azar, ¿sí? Donde no hay tenemos un polímero lineal, un copolímero lineal con una distribución al azar de los meros, donde entonces a los meros le da lo mismo unirse consigo mismo o con la otra especie, ¿sí? Entonces se distribuyen al azar. Pueden ser alternados, donde se prefiere un orden, ¿sí? O sea, cada uno de los tipos quiere estar rodeado por el otro tipo diferente, ¿sí? Entonces se van alternando. Pueden ser en bloques, donde cada uno en realidad prefiere rodearse de su misma especie, entonces quedan en bloques. O puede ser, por ejemplo, ramificados, donde tenemos una cadena principal de un tipo de meros y las ramas son del otro tipo de meros. Estas son algunas de las unidades estructurales más comunes en copolímeros, pero bueno, van a ver que algunas, bueno, tienen, a ver, bueno, acá agregamos nitrógeno, este ya lo habíamos visto, el polietileno, ¿sí? Este es el monómero de etileno. Estos son los monómeros de la silicona, ¿sí? Dimetilsiloxano, y la silicona tiene una característica muy especial, y es que la cadena principal, fíjense, no es de carbono como todos los demás. La cadena principal no es de carbono, sino que es de silicio-oxígeno, ¿sí? Es cadena de silicio-oxígeno y eso le da, bueno, propiedades muy especiales, ¿sí? Lo hace muy, muy resistente y con muy buenas propiedades. Diferentes formulaciones y diferentes copolímeros de silicona hace que tengan propiedades diferentes. Ustedes deben saber que hay desde silicona sólida hasta gel de silicona y otros tipos de formulaciones que hacen, bueno, que tengan propiedades diferentes. Bueno, respecto a la disposición espacial, los polímeros que son lineales, ¿sí? Como el polietileno, PVC, etcétera, pueden ubicarse espacialmente de manera ordenada, pero nunca ese orden va a ser perfecto. O sea, nunca vamos a tener un polímero, o sea, si se ubican espacialmente de manera ordenada, quiere decir que forman cristales, ¿sí?
Entonces, los polímeros pueden ser semicristalinos, nunca van a ser totalmente cristalinos, y lo que van a presentar en general son regiones cristalinas donde las cadenas se acomodan de alguna manera, ¿sí? Más densa, ordenada, con los enlaces ejerciendo, digamos, bien todo su potencial, los enlaces de Van der Waals que están entre cadenas o entre secciones de una misma cadena, están bien acomodados, y otras regiones donde tenemos las cadenas desordenadas, ¿sí? Tenemos regiones cristalinas y regiones amorfas. Los polímeros lineales sí pueden cristalizar, como les decía, en una proporción importante. Los polímeros que tienen ramificaciones no van a poder hacerlo, por supuesto los que están en red no pueden acomodarse de esta manera. Las propiedades de la fase cristalina y de la fase amorfa, digamos, son diferentes. La densidad de la fase cristalina es mayor que la de la fase amorfa, y la cantidad que haya de fase cristalina y fase amorfa depende del proceso de enfriamiento y de procesamiento de los materiales. La parte cristalina, como les decía, es más densa, tiene mejores propiedades mecánicas y es más resistente a la degradación. Como hay diferencia de densidad entre fase cristalina y fase amorfa, ¿sí? Uno puede caracterizar el material conociendo la densidad de la fase cristalina y de la fase amorfa, la muestra que uno tenga de material, puede saber cuál es el grado de cristalinidad que tiene a través de esta formulita que vincula la densidad del material, o sea, la densidad de mi muestra, acá dice densidad del material cuyo porcentaje de cristalinidad desea determinarse, ¿sí? Esta es la densidad de la fase amorfa y la densidad de la fase cristalina. Entonces, con esto estamos calculando el porcentaje de cristalinidad. Entonces, bueno, en general los materiales son semicristalinos. Bueno, voy a dejar acá por ahora y enseguida vamos a ir con el comportamiento mecánico de los polímeros.